¿no? Que estas nuevas tecnologías y esta forma de trabajar, ¿sí?, a distancia, que en muchas áreas se vio afectado, especialmente en lo que hace a la educación, ¿sí? Nosotros hoy ya prácticamente estamos acostumbrados a dar clases en forma no solamente virtual, sino lo que el Ministerio de Educación definió como clases en contexto de pandemia, ¿no? Como ya nos acostumbramos. Calculo que a la mayoría de los alumnos le pasó lo mismo. Y decíamos que esto vino para quedarse. O sea, evidentemente hay algo de esta nueva práctica a distancia y se consolidará en algunos espacios de trabajo. No digo que en todos, ¿sí? Tal vez si querés cambiar el neumático de tu auto virtualmente no lo vas a poder hacer, vas a tener que ir a la gomería. Pero todo lo que sea servicios y todo lo que se pueda difundir a partir de redes sociales y de algunas plataformas, creo que se va a quedar. Y lo que es el home office, ¿no? O sea, lo que es el trabajo en la casa, va a generar grandes cambios a nivel también dentro de lo que hace al derecho, ¿sí?, al derecho laboral. Por ejemplo, alguien me preguntaba, si yo estoy trabajando en mi casa y tengo un accidente, ¿es un accidente de trabajo? Entonces alguien podría decir, bueno, según en qué horario. ¿Y por qué en qué horario? Si hay, por ejemplo, yo hay veces que estoy a la 1 de la mañana, estoy haciendo trabajo. A lo mejor el otro día dormí hasta las 12. Este, Perdón, me están pidiendo si todos pueden cerrar los micrófonos. ¿Puede ser? Sí, vamos hablando, a medida que vamos hablando, vamos abriendo los micrófonos. Si no, hay mucho ruido y mucho acopio. ¿Puede ser? Entonces también ahí podríamos ver cómo a partir de un cambio que tiene que ver con lo tecnológico, se empiezan a suscitar un montón de otros cambios dentro del sistema, ¿sí? Acá podríamos establecer también una distinción que la ficha de Coser no lo plantea, pero que muchos pensadores lo han difundido, que tiene que ver con el cambio planeado y el cambio no planeado, ¿sí? Evidentemente estamos frente a un cambio en algún aspecto no planeado, ¿sí?, porque nadie pensaba que iba a llegar esta instancia de pandemia y de cuarentena. Sí hay un cambio planeado en lo que hace a los instrumentos que venimos mencionando, a los instrumentos que tienen que ver con las telecomunicaciones o con las comunicaciones. Esto sí, evidentemente, se fue planificando durante años y fue dando ciertos resultados. Fíjense que incluso yo noto una gran diferencia. Yo trabajo en varias instituciones, ¿no? Y algunas ya tenían establecido un aula virtual, como lo tenía la Universidad de Lomas, por lo menos en la Facultad de Derecho, y otras que no lo tenían, que de golpe tuvieron que salir a resolverlo en forma. Evidentemente hubo algunas instituciones que pensaron en un cambio, ¿sí?, y ese cambio, en lo que hace a la forma de llevar a cabo la clase, se va consolidando como un cambio planeado, ¿sí?, que tuvo cierta planificación previa, ¿sí? ¿Qué más se puede aportar? Abro el debate a mis compañeros y también a los alumnos, ¿no?, con respecto a qué piensan ustedes que una situación de conflicto como es esta, que no es un conflicto que tenga que ver con la estructura, por lo menos hasta ahora no lo es, ¿sí?, piensan que puede generar como cambio en la sociedad, ¿sí?, esta situación de pandemia. Yo, perdón, quiero compartir una experiencia personal que Dale. estoy viviendo. Yo, además de trabajar acá, trabajo para la Universidad de Lanús y en el área de género, que se encarga de, bueno, por un lado, tiene un protocolo interno para las situaciones de violencia y también busca la sensibilización en violencia de género y demás. Y trabajamos en una red que está dentro del Consejo Interuniversitario que se llama RUGE, y empezamos un poco a preguntarnos como, bueno, cómo iban a ser nuestros roles ahora. En principio hay muchas cosas nosotros que hacemos a través de expedientes internos en la universidad que no estamos pudiendo hacer y demás, pero además también hacia dónde iban a ir las campañas de sensibilización, ¿no? Y mucho de lo que surgió tiene que ver con el ciberacoso, ¿no? Y el tema, que cuando nos pusimos a ver con el equipo interdisciplinario con el que trabajamos, es que no hay una legislación, por ejemplo, que defina qué es el ciberacoso. O sea, hay definiciones de algunos sociólogos y demás,
pero hasta incluso en los casos de ciberacoso en la niñez, no hay como leyes específicas, sino que lo que hacen es apoyarse en los derechos del niño. Y yo pensaba que es difícil, porque nosotras, por ejemplo, si tenemos que comunicar qué es el ciberacoso, nos cuesta mucho poder decir, bueno, ciberacoso es esto y esto y esto, cuando no tenemos una ley, por ejemplo, que nos defina qué es el ciberacoso, ¿no? Y hasta incluso cómo abarcar esa problemática, digo, hasta excede. O sea, si bien los protocolos en las universidades también dicen que el acoso puede ser a través de medios virtuales, la verdad que es un desafío que empezamos a afrontar ahora, que tiene que ver qué pasa si llega a una situación, digamos, de acoso en este momento, a través del campus virtual o a través de los WhatsApp y demás, y cómo solucionar eso. Y también otra cosa que yo venía pensando es que estoy en un grupo de investigación que estamos viendo todo lo que es Big Data, política, un poco lo que se planteaba en el momento anterior, que tiene que ver con la influencia de las redes sociales en las emociones y los estados de ánimo en las sociedades. Y, por ejemplo, algo que es muy difícil es poder conseguir esos datos de las redes sociales, porque se compran básicamente los datos de Facebook, de Instagram, para poder medir las influencias en la población. Todo eso se compra y es carísimo. Lo único que está abierto a los datos para analizar es Twitter, por ejemplo. Sin embargo, lo que sabemos de Twitter es que Twitter tiene una población que lo consume, que son casi siempre gente de clase media, profesional y demás. Entonces, eso te aporta muchísimo, por ejemplo, en sociología, el campo de análisis de las influencias políticas. Y junto en ese debate de cómo íbamos a hacer incluso para analizar, para conseguir esos datos, hay otras compañeras que son de la licenciatura de Justicia y Derechos Humanos, que nos decían también que hay una movida muy fuerte por hablar de los derechos humanos en Internet, el derecho humano de la protección de los datos propios, ¿no? Que también hoy en día sabemos que nuestros datos se utilizan todo el tiempo, que se compran y se venden los que pueden, y pensaba, bueno, la cantidad de problemáticas que se hable con esto de la virtualidad, y que realmente es como no hay mucha legislación sobre cómo abarcar eso, o hasta incluso yo pensaba, ¿qué pasaría si una universidad nacional quiere hacer una investigación de esto, de la influencia de las emociones políticas, y no tiene la capacidad de comprar ese paquete de datos porque son carísimos, digamos? Yo quería también justo a colación de lo que dice Rocío recién, me parece también interesante decir que este cambio que producto de la pandemia la que estamos pasando, que ha sido un cambio no planeado, como dice Marcelo, y prácticamente por revolución, porque ha sido en muy corto lapso de tiempo, ¿no? No ha sido un cambio que haya sido por evolución, sino que ha sido por revolución, por la velocidad en la que hemos tenido que adaptarnos a este cambio. Y decir que varios aspectos, inclusive lo que dice Rocío de las cuestiones vinculadas con violencia de género, con delitos de género y demás, se han multiplicado exponencialmente desde la situación de pandemia, desde la situación de confinamiento, digamos, se han multiplicado exponencialmente. Si uno puede ver las estadísticas en el último mes y pico, acá también mis compañeros Javier Recalde y Celeste también lo van a poder manifestar, pero realmente se han multiplicado exponencialmente todas las situaciones relacionadas con violencia de género. Y también lo que dice Rocío en cuanto al ciberacoso o el delito de grooming, mencionado así en algunos aspectos, también han tenido una modificación exponencial. Y tiene que ver y tiene una relación directa con un cambio que ha sido, como dice Marcelo, no planificado o no planeado, y que ha sido por revolución, así como las universidades han tenido que adaptar en algunos casos con más facilidad y en otros casos con mucha más dificultad los sistemas para poder trabajar la virtualidad como lo hacemos ahora. En este aspecto también, en la vida social de todos los días, en las relaciones sociales de todos los días,
estos cambios relacionados con lo que decía Rocío, las cuestiones de violencia de género y delitos de ciberacoso, se han multiplicado también exponencialmente, ¿no? Hola. Sí. Hola, No sé si se escucha. Escuchamos Sí, se re bien. escucha Sí, sí, perfectamente. No, bueno, quería agregar un poco lo que decía Jorge recién y lo que venía hablando Marcelo respecto de los delitos de ciberacoso. Creo que si bien legislativamente cuesta un poco el cambio, jurisprudencialmente hay un avance respecto de receptar los tipos penales de acoso virtuales como los incluidos en el Código Penal, y creo que la jurisprudencia va avanzando hacia una inclusión mucho más grande. De hecho, lo vemos en las noticias de los últimos tiempos, como los acosos sufridos por muchas mujeres respecto de la publicación de fotos privadas y de videos y demás, fueron siendo receptados como delito, y incluso hasta generando condenas para las personas que compartían este tipo de materiales. Y después acompañar lo que decía Jorge recién respecto de cómo vimos un cambio considerable desde que la cuarentena está fijada respecto de las cuestiones de violencia de género. Creo que si bien un montón de cuestiones virtuales se fueron incorporando, por lo menos al Poder Judicial. De hecho, la Fiscalía encargada de violencia de género recibe denuncias vía mail, e incluso se habilitaron teléfonos especiales para hacer denuncias, como para que la gente no tenga que presentarse personalmente a la Fiscalía. Es cierto que esta situación nos tomó de sorpresa e incrementó considerablemente la violencia intrafamiliar, que se ve reflejada permanentemente en la cantidad de delitos que pudimos advertir desde que se comenzó la cuarentena el 16 de marzo hasta el día de la fecha, ¿no? Ahora, fíjense, ¿no? Si me permiten la palabra un segundito. Yo estaba pensando mientras escuchaba a mis compañeros, ¿no? A Celeste y a Jorge y a Guille y a todos. Cómo cada cambio también supone cambios previos, ¿sí? Nosotros entendemos a la legislación y a la ley, la entendemos como un componente fundamental dentro de la sociedad, pero no es el que da origen a los cambios en la sociedad. Por lo general, acompaña e influye sobre la sociedad. Yo pienso, cuando a mí muchas veces me preguntan por qué, hay gente que lo pregunta así, dice, pero ¿por qué ahora hay tanta violencia contra la mujer? Eso me lo pregunta mi vieja, por ejemplo, que tiene 86 años. Y uno ahí le respondería, no, acá el gran cambio se produjo, y esto sí fue un cambio por evolución, ¿sí? que duró mucho tiempo, con el empoderamiento que tomó la mujer en poder entender y comprender ciertas situaciones que antes las planteaba como situaciones de la vida cotidiana, que era, por ejemplo, que el marido la maltrate, tanto con violencia psicológica como violencia física. Pero cuando uno está con gente que es muy mayor, hasta el siglo pasado, donde justificaban la violencia del hombre sobre la mujer, por lo tanto ahí no había ninguna posibilidad de denuncia, no solamente porque la legislación no acompañaba, sino porque encima había una concepción por parte de la víctima de pensar que estaba bien, o sea, estaba bien que la hayan violentado. A mí me parece que el cambio se empieza a fomentar o se empieza a generar en ese momento. Hoy nosotros ese cambio se vincula con otra cuestión, que es la lucha y la militancia que hay en torno a poder derrotar ese tipo de violencia doméstica, ¿sí? Pero como bien dice Pablo, sí, es cultural, esto tenía que ver con lo que vimos en la clase pasada. En la cultura uno ve perfectamente cómo es la evolución de estos conflictos que generan cambios y generan una dinámica dentro de la sociedad. Obviamente hay sociedades, incluso en un mismo momento, hay sociedades donde son más conservadoras que otras, ¿sí? Donde el conflicto se enmascara y no se nota tanto, por lo tanto no existe posibilidades de cambio, o esas posibilidades demoran más tiempo. No hace falta irse muy lejos. Cuando nosotros en alguna época, bueno, yo ahora ya dejé de viajar, pero cuando viajaba a las sedes del interior del país, que son ciudades muy grandes, ¿sí? Pero en algunas ciudades yo notaba que había una diferencia sustancial y esto no lo hace ni mejor ni peor, no crean que yo me estoy poniendo en el lugar etnocéntrico de pensar que en la ciudad de Buenos Aires somos más avanzados que en el interior, ni mucho menos. Pero sí, por ejemplo, había ciertas definiciones que nosotros en nuestra sociedad urbana,
de clase media, ya la tenemos como asimiladas, que tienen que ver con la sexualidad, tienen que ver con la discriminación, tienen que ver con el rol de la mujer, que en algunos lugares del interior, reitero, cuando viajábamos a las sedes, ustedes saben que la universidad tiene sedes en el interior del país, yo notaba una diferencia sustancial, ¿no? Como que estábamos hablando idiomas diferentes en cierta manera. Lo que nosotros ya teníamos como asumido, hay lugares donde todavía esto no es aceptado. Por ejemplo, es difícil hablar del matrimonio igualitario en algunas localidades del interior, ¿sí? Y en Capital Federal me parece como que todo el mundo, o casi todo el mundo, lo aceptó como algo prácticamente común y dado, ¿sí? Es tal cual, así me dice alguien, ¿sí? ¿Qué otros cambios les parece que puede ocasionar? Estoy pensando, ¿no? Ya hablamos sobre el cambio en lo político con respecto a la tecnología, hablamos con el cambio con respecto al trabajo, que esto va a generar cambios en la legislación, ¿sí? Evidentemente las ART van a tener que decir, pongamos un límite, porque si el trabajo se hace a distancia y es en su propia casa, tienen que definir en qué momento vamos a considerar que un accidente laboral es un accidente laboral, porque si no todos los accidentes domésticos van a pasar a ser laborales, ¿sí? En la educación, acá tenemos un cambio importante, ¿sí? Vemos cómo esta posibilidad de educación a distancia, yo pienso que hay componentes que no se van a sustituir nunca, ¿no? Yo pienso que el vínculo que hay entre los docentes y los alumnos, cuando esto sea presencial, va a ser insustituible, pero sí entendemos que hay una parte de esto que seguramente va a quedar y que va a ser, o sea, esta experiencia nos demostró que algunas cuestiones pueden manejarse de esta manera, ¿sí? Yo ¿Qué otros espacios piensas que pueden? quiero Sí, sí. agregar algo. Sí, sí. Me parece que también es muy importante que estos cambios nos traen una nueva manera de relacionarse o de relacionamiento, ¿no? Que van desde los conceptos de mis amigos, ¿no? Los amigos del Facebook, digamos. Esta idea de que yo puedo relacionarme afectivamente a través de una red social, todo el tema de la intimidad, que recién se hablaba, Rocío, ¿no? La posibilidad de exponer nuestras vidas en las redes públicas, o sea, hay gente que vive a través de las redes, esto es nuevo, ¿no? La posibilidad de tener, de estar online 24 horas, inclusive toda esta nueva forma de relacionarse o de relacionamiento, voy a utilizar la palabra relacionamiento mejor, nos cambia, no solo nos cambia lo afectivo, sino también nos introduce cuestiones que por ahí hace un tiempo atrás no eran tan, al menos, abundantes. Por ejemplo, los trastornos de ansiedad, nuevas patologías como por ejemplo personas que necesitan la aprobación. Yo creo que acá recomiendo, ya que siempre recomendamos cosas para ver o para leer, una serie que está en Netflix, creo que está en Netflix, se llama Black Mirror, que nos plantea una sociedad, inclusive hasta donde la aprobación de las redes hace que yo pueda cambiar de escala social. Bueno, hay un montón de cosas interesantes para verla desde el punto de vista del análisis de la nueva forma de relacionarnos, ¿no? Entonces, lo que digo, me parece que esto también es central, porque inclusive esto por supuesto genera extremos, hay gente que su vida es sin salir de un lugar y relacionarse con los demás a través de las redes. Esto no existía antes. Entonces me parece que es un punto importante que nos cambia no solo esta forma de relacionarse, sino que nos va a cambiar la forma de la que va a surgir una sociedad nueva, porque en definitiva la sociedad es un conjunto de relaciones, y si las relaciones cambian vamos a tener una sociedad diferente a la que teníamos no hace 20 años, hace 10 años.
Y este es otro cambio. Los cambios no llegan a ser, o no llegan a moldarse de una generación a otra, sino que son dentro de la misma generación. O sea, nosotros, por ahí los más grandes que estamos aquí, hemos pasado desde ver, qué sé yo, el vendedor con la carreta que pasaba a vender la leche, me acuerdo, cuando era chico, yo tengo 56 años, a esto que estamos viendo. ¿En cuánto? En 50 años. Cuando esto antes, en la antigüedad, por ahí era, a partir de varias generaciones se daban los cambios. Y esto es algo nuevo. No estoy haciendo un juicio de valor, estoy haciendo una descripción. No, es una descripción, es una descripción muy objetiva. Nosotros, los sociólogos, trabajamos con el concepto de grupo, ¿sí? El grupo sería lo que influye en la socialización del ser humano. Las definiciones de grupo, ¿sí?, dicen que es un contacto cara a cara que tiene cierta perdurabilidad en el tiempo y que genera ciertos vínculos sociales, ¿sí? Cuando se hizo esa definición en la década del 60, no existía la posibilidad de conformar un grupo virtual. Si lo que estamos tratando de medir es la influencia que nosotros recibimos de nuestro grupo de pertenencia, o sea, del grupo al cual pertenecemos, nosotros no podemos dejar de lado que hay ciertos grupos virtuales que, si bien no tienen contacto cara a cara, en algún punto marcan cierta influencia, ya sea acerca de tendencias, de moda, de formas de pensar, ideológicas, con lo cual la sociología empieza a tener en cuenta, sí. No, nueva, que yo no termino mucho de entender qué es, ¿no? Es esta palabra de los influencers. Estas personas que son influencers. Se cortó. Ah, los influencers, sí, bueno. Los influencers, eso es algo nuevo, ¿no? Sí, totalmente. Parece que mucha gente lo sigue y, bueno. Nadie puede descartar que estas personas que son definidos de esa manera, ¿no? Influencers, no tengan, justamente su definición nominal ya lo está indicando, ¿no? No tienen influencia sobre los individuos, evidentemente la tienen. Como tal, debería ser tomado en cuenta. Tomar en cuenta el grupo el cual genera, ¿no? Como ahí me mencionan los youtubers, por ejemplo. Bueno, todos los que participan de expresión a través de un youtuber o a través de un influencer, son partes de un grupo que reciben una influencia importante, ¿no? O sea, por lo tanto tendríamos que tenerlo en cuenta, y esto es justamente lo más novedoso, ¿no? Que los cambios se van acelerando de una manera, o sea, entran en un vértigo terrible, porque pensemos nosotros, yo recién comentaba acerca de las comunicaciones. Las comunicaciones más o menos se mantuvieron estables desde 1906, que debe haber sido el primer teléfono, hasta los años 60. Se modificó el aparato nada más, pero el medio era exactamente el mismo. Yo pienso que el gran cambio vino con la telefonía celular, y el gran cambio vino cuando el teléfono celular se convirtió en una plataforma digital, ¿no? Donde uno ya puede intercambiar archivos, imágenes, videos, comunicarse de otra manera. Evidentemente, el vértigo al cual nos estamos exponiendo hace que, incluso para sociólogos, resulte realmente extraño y realmente difícil de poder analizar en un solo momento, porque incluso, fíjense lo que sucede, ¿no? Hay trabajos diacrónicos, o sea, trabajos que tratan de ver lo que pasa en el momento, y cuando se está desarrollando el trabajo, ya al interior hubo cambios, ¿sí? Entonces, como bien dice Marcelino, ahí me está planteando por el chat, dice, esto parece ficción, supera la realidad. Bueno, es parte de la realidad. Lo que pasa es que, bueno, no, como estamos inmersos en ella, no nos damos cuenta, ¿no? Javier plantea que la creación del libro, sí, por supuesto, la imprenta ha generado un gran cambio. Hubo grandes cambios en la historia de la humanidad. Hay algo importante también, pensar que en estos cambios siempre va a haber perjudicados y siempre va a haber beneficiados. Tal vez los perjudicados tengan la posibilidad de readaptarse, ¿sí? Cosa que ha sucedido más o menos a lo largo de la historia. Nosotros en el aula virtual planteamos una obra de teatro de Discépolo el dramaturgo, ¿no? El hermano que era tanguero, ¿no? El que hacía tangos. Armando Discépolo, que se llama Mateo, ¿sí? Y en esa obra de teatro lo que se plantea es la decadencia que tiene una persona que maneja un carruaje cuando aparecen los autos a motor.
¿sí? Inmediatamente aparece el auto colectivo, que después se transforma en lo que hoy conocemos como el colectivo, que es algo que se desarrolló acá en Argentina, ¿no? Claro, el caballo se llamaba Mateo, por eso a ese tipo de carruaje después se le terminó diciendo Mateo. Hasta hace poco acá en mi barrio había los últimos Mateos que salían de acá del jardín zoológico y te llevaban a pasear por la módica suma de 2.000 pesitos. ¿Sí? Miren el negocio que se perdieron, porque el Mateo no existió más y evidentemente los que manejaban carruajes quedaron relegados. Nosotros podemos pensar en la actualidad, esta incidencia de cierta tecnología también va a dejar relegado a muchos actores sociales, que tendrán que readaptarse. ¿Sí? Vamos a plantear algo muy cercano a nosotros. El señor de la fotocopiadora va a ser uno de los grandes perdedores de esto. ¿Sí? Porque hoy los datos y hay archivos en PDF de casi todo. ¿Sí? Sacar una fotocopia será algo excepcional para aquel que lo quiere tener en papel, pero ya no es una condición ultra necesaria, ¿sí? Como cuando yo empecé a estudiar, donde la única posibilidad que había era o comprarte el libro o tener una fotocopia. De la misma manera podríamos analizar un montón de áreas que se van a ver afectadas por la impronta de esta nueva tecnología. Claro, pero por ejemplo, Yamila dice que los grandes perjudicados son los que no tienen acceso, pero en realidad ahí hay una cuestión solamente de generar ese acceso, cosa que va a suceder en la medida que se genere esta necesidad. Detrás de todo cambio hay también una necesidad. ¿Sí? Tal vez, voy a ser sincero, tal vez ninguno de nosotros hubiese modificado el pizarrón y la tiza si no hubiésemos tenido la necesidad de implementar aulas virtuales y de esta coyuntura en especial. ¿No? El Uber, por ejemplo, es un cambio que evidentemente perjudica a taxistas. Lo que se llama e-commerce, la comercialización a través de Internet. Ahora, ¿cuál es la adaptación que hay? Y hay muchos taxistas que se convirtieron en Uber. Hay muchos negocios. O sea, yo cuando compro algo por Mercado Libre, después lo voy a buscar y resulta que es un negocio, no es es el mismo tipo que tiene un negocio que vende al público, a su vez también vende a través de ciertas plataformas, con lo cual es una forma de adaptación. El sistema, y esto también es lo que tenemos que tener en cuenta en términos globales, ¿no? El sistema siempre va a generar los mecanismos de adaptación. ¿Sí? Lo cual no significa que algunos no salgan más perjudicados que otros, pero el mismo sistema tiene esta forma de reproducirse sin caer. Ahora, si nosotros vamos a lo que son los cambios estructurales, que difícilmente se dan, o por lo menos se dan muy seguido, se dan cada tanto, que son los que modifican las estructuras. En términos de Marx, podríamos pensar que son cuando se modifican los modos de producción. Yo pienso que lo de Marx es demasiado exiguo, podríamos ser un poquito más amplios. Hubo otros cambios que a lo mejor no modificaron la forma de productividad, la forma del modo de producción, como le llamaba Marx, sin embargo generaron grandes cambios a lo largo en la estructura social. ¿Sí? Estoy pensando en cambios de régimen, modifica la estructura económica, ¿sí? Pero puede haber un cambio de régimen político, ¿no? Cuando se pasa de un gobierno dictatorial a un gobierno democrático, por ejemplo. Esto trae aparejado un montón de otros cambios. ¿Sí? Pablo dice si los modos de producción se ven afectados. Sí, por supuesto, acá aparece un componente nuevo. La semana pasada creo que lo mencionábamos, que tiene que ver con la robotización. Pero son cambios que son como los del Mateo, son indefectibles, o sea, no hay manera de evitarlos, son inevitables. El ser humano apunta hacia cierta tecnificación. Posiblemente a partir de esta situación y haciendo eje en esto que hoy nos convocó, que fue pensar los cambios que la pandemia puede generar, tal vez haya un mayor cuidado del medio ambiente, ¿sí? Y tal vez en la mejora de ese medio ambiente hay un freno en torno a ciertos cambios tecnológicos que no se medían en función de lo que podían generar el medio ambiente, ¿sí? Especialmente en lo que hace a uso de determinados combustibles o la contaminación ambiental, y eso puede que genere algún cambio. Fíjense qué loco, ¿no? Porque el cambio sería frenar un cambio que se venía suscitando, ¿sí? A lo mejor hay que ser un poco más responsable en torno a esto. El otro día alguien también me manifestaba, por ejemplo, uno de los cambios que se pueden llegar a profundizar. Todo esto es hipotético, nadie lo sabe, porque nosotros los sociólogos no trabajamos a futuro, simplemente vemos las condiciones que hay, que esto pueden llegar a establecerse en el futuro.
tienen que ver con el turismo, ¿sí? El turismo va a ser un gran afectado, pero principalmente una modalidad de turismo que era lo que se consideraba como un turismo irresponsable, ¿no? Que, por ejemplo, afectar parques nacionales, zonas que son protegidas, y que de golpe uno las ve que está llena de gente. O sea, yo, o sea, la vez que fui a las cataratas del Iguazú, me pareció genial las cataratas del Iguazú. A no sé cuánto puede llegar a durar el biosistema que está alrededor de las cataratas del Iguazú cuando ingresan 8.000 personas por día. Evidentemente ya no estás viendo las cataratas del Iguazú, estás viendo las cataratas del Iguazú con la invasión del ser humano. Con lo cual a lo mejor sería bueno que las cataratas las veas por YouTube y decidas hacer un turismo un poco más responsable. Puse el ejemplo de las cataratas del Iguazú, pero hay ejemplos que me habían dado que eran mucho más todavía peligrosos, ¿no? Incluso el tema de las contaminaciones, ¿no? Hay lugares donde realmente hay que tomar muchas medidas sanitarias para poder ingresar, porque a lo mejor son lugares donde no tienen las defensas necesarias para los virus que uno puede llevar. Acá Pablo menciona Venecia. Bueno, Venecia también dicen que está bastante cambiado por la no afluencia de turismo. Lo que pasa es que Venecia es una ciudad que no fue pensado como un biosistema. La consecuencia es que de golpe aparezcan cisnes en los canales de Venecia. Pero yo estoy pensando en lugares que son netamente naturales y que el ser humano invadió desde hace 40 años, porque pensemos también que esta pandemia está muy asociada al tema del turismo. ¿En qué sentido? Pandemias, o sea, virus de gran propagación hubo en toda la historia de la humanidad. La única diferencia que tiene con el hoy es que hoy el hombre se mueve a lo largo del mundo, ¿sí? Obviamente, en el siglo XV, una pandemia que afectaba, por ejemplo, a una zona de Asia, se concentraba en esa zona de Asia, porque eran muy pocas las personas que salían de esa región y que iban para Europa, o que iban para América, o que iban para otro lugar. En cambio, hoy, el ser humano, con el gran acceso que tiene a los medios de locomoción, ¿sí?, de poder moverse, propaga las enfermedades de una manera. Piensen ustedes que esto que estamos viviendo no es contagio, ¿sí?, es transmisión. Esto se hace a través del ser humano. Por lo tanto, si se asocia también como una consecuencia no esperada, no planificada, que el aumento del turismo en los últimos 40 años, ¿sí?, también traiga aparejadas ciertas consecuencias, ¿sí? Alguien planteaba el tema de los glaciares. Bueno, el tema de los glaciares y del calentamiento global también se asocia con determinadas prácticas que los seres humanos estamos teniendo. Claro, Alicia plantea una película, sí, bueno, sí, está todo el planeta afectado por este tipo de cuestiones. Lo que estamos tratando de hacer, y no estamos divagando, sino que estamos pensando es cómo los cambios, y lo estoy pensando en términos de la corriente estructural funcionalista, pensar a la sociedad como una estructura. En esa estructura todas las partes están conectadas de alguna manera. Y a lo mejor el nacimiento de, mejor dicho, la implementación de determinada tecnología provoca cambios muy importantes en un área, pero al mismo tiempo genera un cambio en otros espacios que nosotros ni pensábamos, ¿sí? Yo estoy pensando, y recién más o menos lo planteaba el doctor, acerca de las relaciones personales, ¿no? Cómo esto se modifica, cómo se amplía el grupo de amigos. Yo tengo un amigo que a lo mejor no viste nunca, pero lo tenés en un grupo de Facebook que se llama Amantes de la Pesca y el Dorado, y vos considerás que es una persona que es amiga tuya, posiblemente lo sea, yo no estoy negando, no estamos haciendo un juicio de valor, pero lo que estamos diciendo es que si vos esa persona no la viste nunca, evidentemente cambia sustancialmente la definición de amigo y la definición de grupo con respecto a hace 30 años atrás, o 20, o 10 incluso. Estoy pensando en las relaciones personales, ¿no? En términos de pareja, está totalmente modificado. Hoy los vínculos que se establecen, queda un minuto, me dice Marcelino, marcándome el ritmo de la clase. Sí, Marce, perdón. Decimos que, sí, dale, No, Rocío. que yo pensaba esto también de las formas en que nos vinculamos, que en el texto habla un poco, ¿no?, de que siempre va a haber resistencias de algún sector al cambio, pero el autor, por ejemplo, no ve al cambio como algo negativo, sino como algo que hace que la sociedad esté en permanente movimiento. Y pensaba que sí, que quizá nos cueste mucho, ¿no? Incluso creo que
yo tengo 26, pero a mí me cuesta mucho también las formas en las que hoy, por ejemplo, en las que veo que se vincula mi hermanito. 26, sí. En las que Sí, se obvio, vincula sí, mi yo tengo hermanito una con hija. sus amigos, o sea, está todo el tiempo a través de las pantallas, hablando con ellos, haciendo las tareas, y quizá, digo, me llama muchísimo la atención y quizá no es tanto hacer un juicio de valor como decís vos, Marce, pero sí que la verdad que sorprende mucho y que uno también